Diciembre de 1972. La Apolo 17 se prepara para lanzar su viaje hacia el suelo lunar. Oficialmente sería la última misión tripulada de la NASA a la Luna, pero en los pasillos oscuros del Johnson Space Center circulaba otro rumor. Esta no sería solo la última misión, sería la más vigilada. Algo, o alguien, los estaría esperando. Mientras los ojos del mundo veían la transmisión en vivo, ingenieros del control de vuelo recibían datos duplicados. 2 sistemas de telemetría paralelos, uno visible al público, otro restringido a lo que llamaban el canal oscuro. Ese segundo flujo mostraba oscilaciones gravitacionales inusuales. Algo se movía en órbita cercana a la nave. La tripulación, Eugene Cernan, Harrison Schmitt y Ronald Evans, no sabían que estaban siendo monitoreados por más que solo los científicos de la Tierra. ¿Un satélite soviético? ¿Un error de cálculo? O tal vez, como sospechaban algunos analistas de la NSA, la Apolo 17 no estaba sola en el vacío. A bordo del módulo de mando América, se colocaron cámaras de alta sensibilidad para registrar imágenes en infrarrojo. Oficialmente, para estudiar los efectos de la radiación solar. Pero una de las lentes, la número 9, fue programada deliberadamente para rastrear objetos en movimiento fuera de la trayectoria esperada. Fue esa lente la que captó, durante 6 segundos y 29 fotogramas, la silueta de un objeto cilíndrico que se movía en sentido contrario a la órbita de la Apolo. La grabación, archivada como registro de interferencia óptica, nunca fue mostrada públicamente. Solo una imagen fija, en negativo, escapó y circula hasta hoy en foros oscuros. En las transmisiones públicas, ese fragmento fue reemplazado por una imagen estática de la Tierra. La sustitución ocurrió en tiempo real, según documentos internos obtenidos vía FOIA. La pregunta es, ¿quién ordenó el corte? Y aún más importante, ¿qué había de tan grave como para justificar el apagón visual? En el segundo día de la misión, a las 03:42 UTC, Eugene Cernan describió, en tono vacilante, un sonido extraño proveniente del exterior. La grabación, que debía haber sido limpiada y retransmitida en alta calidad, fue almacenada como corrupta. Sin embargo, técnicos de Lockheed Martin lograron recuperar parte de la pista de audio original. El sonido era seco, intermitente, algo metálico golpeando levemente la estructura del módulo lunar. El protocolo determinaba que ruidos no reconocidos fueran registrados, pero nunca comentados en tiempo real. Cernan rompió esa regla, y minutos después, su voz fue reemplazada por una narración genérica pregrabada. Ese momento dio inicio a una secuencia de eventos extraños, alarmas falsas, cambios repentinos de rumbo y fallos en los sistemas de navegación, como si algo o alguien estuviera probando los límites del Apolo. La tensión dentro del módulo subía y el control en Houston mantenía un silencio absoluto. En el tercer día de misión, mientras el módulo lunar Challenger se acercaba a la región de Taurus-Littrow, uno de los astronautas, no identificado en los registros oficiales, interrumpió su rutina para informar visualmente algo en el horizonte. La frase captada fue clara: «Hay algo aquí, parece que nos está observando». Al segundo siguiente, la comunicación fue interrumpida. Un corte seco en el canal de audio, seguido de una reanudación con tonos de interferencia. La NASA alegó problemas de ajuste de frecuencia, pero los registros de los sistemas internos muestran que no hubo falla técnica. El canal fue silenciado manualmente por 11 minutos. Durante ese periodo, solo se transmitió una señal codificada de regreso a la Tierra, secuencia 731N, utilizada exclusivamente para comunicaciones de emergencia entre departamentos de seguridad de la NASA y la Fuerza Aérea. Ese código solo se utilizaba en situaciones de amenaza externa desconocida. Lo que los astronautas vieron jamás fue informado oficialmente. Cuando los especialistas del Centro Espacial en Houston analizaron la trayectoria del módulo Challenger, notaron una leve desviación de 2,4 grados con respecto al curso planeado. Pequeño lo suficiente para ser ignorado por un civil, pero demasiado significativo para ser accidental. Ninguno de los astronautas reportó el cambio. Esa maniobra consumió más combustible de lo previsto, generando riesgos para el aterrizaje y para el regreso.
¿Pero qué motivó la alteración? Según un memorando interno firmado por un coronel de la USAF, el módulo ejecutó una maniobra evasiva de corto alcance, expresión utilizada en 1960. Protocolos de interceptación espacial. Fuentes que trabajaron en la División de Control Orbital afirmaron que el desvío fue una orden a bordo, no una falla, y que, en los minutos siguientes, las cámaras externas fueron reprogramadas para filmar solo el suelo lunar. Algo arriba. No debía ser visto. En 2016, parte de los documentos de la Apolo 17 fue desclasificada bajo presión del público. Entre informes de rutina y listas de equipos, un conjunto de archivos llamó la atención de los investigadores. Registros de telemetría con códigos de eventos que no figuraban en los manuales públicos. Códigos como SN519 y Silent Event R3 aparecen varias veces a lo largo de la misión. Cuando se le preguntó a la NASA, declaró que son solo códigos de contingencia, pero analistas civiles de la Universidad de Brown lograron cruzar esos datos con grabaciones de audio. Y el patrón es inquietante. Siempre que uno de esos códigos aparecía, había fallos en el audio, cambios abruptos en las cámaras y reportes de comportamiento anómalo. Uno en especial, marcado como SN509 Delta, está vinculado al momento en que uno de los astronautas interrumpe su frase para decir simplemente, «Él está aquí otra vez». Durante la misión, una de las tareas principales de la tripulación era instalar reflectores lunares para estudios con láser. Sin embargo, al revisar las imágenes en alta resolución tomadas durante la instalación, un detalle pasó desapercibido por años. Una marca grabada en la superficie de uno de los paneles, similar a un glifo. No había registro de que ese símbolo, una figura geométrica circular con 3 trazos en espiral, hubiese sido colocado por los astronautas. El propio Cernan, en una entrevista de 1975, afirmó que hubo cosas ahí que no estaban en el plan y que simplemente ignoramos, por órdenes superiores. Investigadores esotéricos afirman que el símbolo guarda similitud con inscripciones antiguas encontradas en tumbas sumerias. Especialistas en simbología del MIT, sin embargo, clasificaron la grabación como inconclusa, pero no humana. La pregunta que resuena hasta hoy, ¿quién dejó esa marca y para quién fue hecha? Durante el periodo en que la Apolo 17 orbitaba la cara oculta de la Luna, se preveía un apagón natural en las comunicaciones. Sin embargo, a diferencia de lo previsto, el silencio radial duró 12 minutos más de lo esperado. Cuando la comunicación regresó, los astronautas estaban visiblemente perturbados. Una grabación de respaldo realizada por una estación aficionada en Australia reveló que, durante ese apagón extendido, aún se emitían señales desde la Apolo. La NASA había silenciado deliberadamente el canal público, manteniendo la comunicación solo a través de un canal codificado con la NSA. En un fragmento filtrado de esa grabación, se puede escuchar a Schmidt decir, «Él nos está siguiendo. No es un satélite. El control en Houston responde con frialdad. Ignórenlo. Concéntrense en la misión». El silencio posterior es ensordecedor, un silencio que resuena como censura. Douglas M. Herrick, ingeniero de propulsión y analista orbital, trabajó durante 12 años con datos de misiones Apolo. En 1983, publicó un documento conocido como el Informe Shackleton, en el cual alegaba que la misión Apolo 17 había encontrado presencia tecnológica activa en el cráter del Beechey 200, mismo nombre. Según Herrick, los datos a los que tuvo acceso mostraban oscilaciones de campo magnético y picos de calor en un área donde no había actividad geológica conocida. Describe estructuras triangulares cubiertas por una leve capa de regolito lunar, como si estuvieran parcialmente enterradas o camufladas. Poco tiempo después de la publicación, Herrick fue despedido, su laboratorio disuelto y su nombre eliminado de los archivos internos de la NASA. En 1986, fue encontrado muerto en su Thyssen casa con 2 disparos en la cabeza, oficialmente clasificado como suicidio. Su esposa juraba que lo estaban siguiendo semanas antes. Su informe, hoy, es considerado leyenda urbana, pero hay quienes poseen una copia. Imágenes captadas por sensores infrarrojos durante la misión
Muestran una figura inusual, proyectando sombra sobre la superficie lunar. No era sombra del módulo, ni de formaciones geológicas. Era algo más grande, algo con ángulos demasiado precisos para ser natural. Un triángulo, perfecto con bordes levemente curvos. Estas imágenes fueron archivadas bajo el código Thermal 11X17 Shadow y nunca llegaron al público. Pero en 2001, un ex técnico del laboratorio de propulsión a chorro filtró 2 de estas imágenes a un foro criptográfico en línea. Expertos independientes confirmaron: la fuente de la sombra emitía calor en patrones incompatibles con tecnología terrestre conocida. La temperatura era constante, incluso sin exposición solar, como si el objeto poseyera un sistema interno de regulación energética, una nave, un dron autónomo o algo que no debería, bajo ninguna circunstancia, estar allí. Sea lo que sea, siguió a la Apolo hasta el final de la misión. Durante el descenso final del módulo Challenger, una de las cámaras externas captó algo moviéndose rápidamente al fondo, algo que parecía desafiar las leyes de la física. La imagen fue descartada oficialmente como reflejo de partículas de hielo. Pero los especialistas de la misión sabían que eso no era hielo. El objeto hacía movimientos bruscos, en ángulos imposibles, sin señal alguna de propulsión. Flotaba, desaparecía, reaparecía. En una de las secuencias más bizarras, rodeó el módulo en menos de 3 segundos. Algo imposible para cualquier artefacto humano en ambiente lunar. Esa grabación fue conocida en los pasillos como el baile del visitante. Los ingenieros que trabajaron en ella afirmaron, bajo anonimato, que hubo una reunión de emergencia con representantes de la Fuerza Aérea justo después del alunizaje. Alguien, o algo, estaba observando y demostraba un poder incomprensible. En el 4.º día de la misión, todas las imágenes captadas por las cámaras del Apolo 17 comenzaron a ser redirigidas por un canal secundario, no monitoreado por la NASA, sino por un centro de operaciones de la NSA ubicado en Fort Meade. El protocolo recibió el nombre de Operación Mirror. Durante ese periodo, solo transmisiones ya filtradas llegaban al público. Las señales originales eran duplicadas, analizadas y, si era necesario, sustituidas antes de su liberación. No era la primera vez que esto ocurría, pero sí fue la única vez en que ese procedimiento duró más de 48 horas continuas. El motivo, según un memorando confidencial, era la existencia de elementos visuales capaces de comprometer la seguridad planetaria. El SIM-2, término exacto usado por el agente encargado, fue análisis de imagen no terrestre activa. Es decir, lo que registró la Apolo 17 no era de la Tierra, y eso debía ser borrado de la historia. Documentos filtrados en 1994 por un ex empleado del Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, revelaron un protocolo confidencial llamado JPLX. Este manual, distribuido solo entre ingenieros de alto rango, describía procedimientos específicos en caso de que se detectaran entidades visuales no listadas, en misiones lunares u orbitales. Estos protocolos nunca fueron reconocidos oficialmente por la NASA, pero su lenguaje es inequívoco. Términos como interrupción silenciosa, eliminación visual y codificación inversa indican acciones de contención inmediata y supresión de datos. Uno de los pasajes más inquietantes dice: si la entidad interactúa o reacciona a la presencia humana, priorice la supervivencia tripulada, ignore registros públicos. Durante la Apolo 17, 5 de los procedimientos del JPLX fueron activados en secuencia. Eso nunca había ocurrido en ninguna misión anterior. La tripulación, aparentemente, sabía cómo reaccionar, como si hubiera sido entrenada para el encuentro, pero no con extraterrestres, con algo más antiguo. Durante el descenso final del módulo lunar, todas las cámaras externas debían registrar la superficie, el horizonte y el cielo lunar. Pero, de forma abrupta, una orden proveniente del control de misión ordenó que todas las lentes fueran redirigidas exclusivamente al suelo. El operador responsable dudó. Sabía que eso violaba el protocolo de documentación continua de la misión. Aún así, cumplió la orden. En los archivos internos,
El motivo fue registrado como interferencia visual no autorizada por encima de la línea del horizonte. ¿Qué exactamente había en el cielo lunar en ese momento? Las imágenes oficiales muestran solo el suelo grisáceo, polvo, pequeños cráteres, pero hay un corte abrupto de 5 segundos en una de las cintas. Según un analista de video de la década de 1980, ese fragmento habría captado una sombra en movimiento, cruzando por encima del módulo sin emitir sonido y sin proyectar sombra alguna en el suelo. Al final de la misión Apolo 17, 84 rollos de cinta magnética con grabaciones originales fueron enviados al Archivo Nacional de los EEUU. En 1975, un investigador del Smithsonian notó que 9 de esos rollos habían desaparecido sin explicación. Nunca fueron localizados, y sus códigos de rastreo habían sido borrados de los registros. Las cintas desaparecidas contenían grabaciones continuas del período entre los días 3 y 5 de la misión, justo cuando ocurrieron los eventos más extraños. En testimonio anónimo, un archivista afirmó que un grupo de militares, sin identificación, solicitó acceso a las cintas y las retiró en cajas selladas. El destino de esos registros permanece desconocido. Pero una cosa es segura: si las imágenes fueran banales, no habrían sido borradas de la historia. ¿Qué hay de tan peligroso en mostrar lo que realmente ocurrió entre los astronautas y el cielo silencioso de la Luna? Harrison Schmitt, el único geólogo profesional en pisar la Luna, mantenía un diario personal en microfilm, escondido entre las páginas de su manual técnico. El contenido solo salió a la luz décadas después, cuando su familia encontró los registros guardados en una caja sellada, con la inscripción: "No divulgar antes de mi muerte". En el diario, Schmitt relata momentos de pánico no documentados por la NASA. Describe una luz azulada que parecía pulsar a lo lejos, sin origen visible, y que afectaba los instrumentos de medición. Habla de una presencia que parecía observarlos, y menciona a Cernan en un estado de profunda inquietud, murmurando frases desconectadas. En un pasaje impactante, Schmitt escribe: "Hay algo enterrado aquí, no es humano, y está despertando". Esa frase finaliza una de las páginas rasgadas del diario. El resto del contenido permanece desaparecido. Durante el regreso de la Apolo 17 a la Tierra, mientras la cápsula atravesaba la atmósfera a altísima velocidad, el sistema de grabación de a bordo captó más que los sonidos técnicos esperados. En los minutos finales, al fondo de las voces de los astronautas, surgen susurros, frases breves, en una lengua que ningún lingüista pudo identificar. Los audios fueron analizados por expertos del Departamento de Lingüística de la Universidad de Yale, quienes sugirieron que los fonemas recordaban sonidos guturales del protoacadio, un idioma extinto hace más de 4000 años. Eso sería imposible si no estuviéramos hablando de algo no natural. La NASA nunca reconoció la autenticidad de esos susurros. Alegó ser ruido de reentrada, pero curiosamente, la frecuencia de esos sonidos coincide con el momento exacto en que los monitores cardíacos de millones de la tripulación registraron picos súbitos de ansiedad, como si los astronautas también los hubieran escuchado y entendido. La región de Taurus-Littrow fue elegida por su diversidad geológica, pero después del regreso de la misión, se realizó una revisión cartográfica en silencio. Regiones enteras desaparecieron de los mapas oficiales, cráteres renombrados, relieves alterados, y un área entera, conocida como Sector Delta 4, fue simplemente borrada. Geólogos que trabajaron con los datos originales afirman que allí había una formación inusual, una elevación simétrica, con proporciones demasiado perfectas para ser natural. La estructura recordaba una pirámide parcialmente enterrada, y durante la misión, una de las últimas imágenes captadas mostraba su silueta, antes de ser archivada como error óptico. La nueva versión del mapa lunar ignora completamente el sector Delta 4, pero en la copia de respaldo original, hoy bajo custodia de investigadores independientes, la estructura sigue allí, intacta, ignorada y oculta del conocimiento público, como si revelarla fuera romper un pacto silencioso entre la ciencia y lo imposible. Durante la última caminata lunar del Apolo 17, una falla en los sensores de telemetría sorprendió a los ingenieros en Houston.
Los datos de posicionamiento y presión dejaron de transmitirse durante casi 4 minutos. La causa: 3 cables internos del módulo lunar fueron desconectados manualmente. Según los informes técnicos, esos cables no debían ser accedidos por los astronautas durante la operación externa. Estaban ubicados en una zona sellada del compartimiento de control y, sin embargo, fueron desconectados con precisión quirúrgica. La NASA clasificó lo ocurrido como error de mantenimiento, pero fuentes militares involucradas en el post-misión sugieren otra cosa. La desconexión fue intencional, para impedir que algo o alguien interfiriera en la comunicación con la Tierra. Hay quienes creen que los astronautas intentaban evitar que eso enviara un mensaje, no a la NASA, sino al espacio exterior. Tras el regreso de la misión, los trajes utilizados por los astronautas fueron catalogados para análisis y preservación, pero algo inusual ocurrió con los equipos del Apolo 17. A diferencia de los anteriores, no fueron enviados al Smithsonian ni exhibidos al público. Fueron llevados directamente al llamado Área 14, un sector de acceso restringido vinculado al Departamento de Defensa. El motivo oficial fue contaminación inusual, pero registros internos muestran que muestras recogidas de los trajes presentaban partículas metálicas no identificables, una aleación que no corresponde a ningún elemento conocido en la tabla periódica. Lo más curioso: esas partículas emitían radiación débil, solo por la noche. Investigadores independientes intentaron rastrear los trajes, pero no existe registro alguno de ellos después de 1974. Algunos teóricos afirman que el material recolectado podría ser de origen extraterrestre, impregnado tras la aproximación con el objeto que siguió a la misión. Sea como fuere, los trajes desaparecieron, al igual que los sensores que los monitoreaban. En 1991, una carta anónima fue enviada al periodista de investigación William Hartman, conteniendo detalles precisos sobre los bastidores del Apolo 17. El autor decía haber sido técnico responsable de revisar las cintas de video antes del archivado. Describió una escena que nunca llegó al público: un objeto esférico flotando detrás del módulo, girando lentamente, como si estuviera observando. La carta termina con una frase perturbadora: nos dijeron que destruyéramos, pero guardé una copia. No he podido dormir desde ese día. No se encontró ninguna copia, y el remitente jamás fue identificado. Pero los datos que proporcionó, ubicación de los cables, códigos internos, horarios de corte, coinciden con documentos auténticos de la misión. Hartman intentó localizar al autor. Meses después, su coche fue encontrado incendiado en una carretera desierta de Nuevo México. ¿Coincidencia? ¿O una víctima más del silencio impuesto por algo que está más allá de la comprensión humana? Años después del fin de la misión Apolo 17, un laboratorio de la Fuerza Aérea en Nevada recibió muestras de metal recolectadas accidentalmente por los astronautas. Las etiquetas originales indicaban fragmentos de roca, pero las pruebas mostraron algo completamente distinto: una aleación metálica desconocida, compuesta por elementos en combinaciones imposibles de replicar. Los intentos de fundir el material resultaron fallidos. El fragmento no se derretía, solo vibraba, como si respondiera al calor con una frecuencia propia. Los científicos intentaron aislar el comportamiento en cámaras de vacío, pero uno de los investigadores reportó un fenómeno extraño. El metal parecía emitir sonido, incluso sin vibración audible. Esta muestra fue clasificada como material 38X y sellada de inmediato. Solo 4 personas han tenido acceso a ella desde entonces. Un documento interno sugiere que el fragmento fue recogido cerca del lugar donde el objeto misterioso habría flotado por más tiempo, como si hubiera dejado algo atrás, o como si esperara ser encontrado. Tras el fin de la misión, Eugene Cernan se convirtió en figura pública por un tiempo: conferencias, entrevistas, documentales. Pero algo cambió después de 1980. De repente, rechazó apariciones. Evitaba hablar sobre el Apolo 17 y negaba solicitudes de entrevistas sobre su experiencia. Un amigo cercano reveló que sufría de pesadillas recurrentes
y que mantenía un cuaderno lleno de dibujos geométricos que no sabía explicar. En una rara entrevista grabada en casete, Cernan confió a un ex colega: "Fuimos hasta allí esperando mirar al universo, y el universo nos miró de vuelta". La cinta desapareció en 1993, tras un supuesto robo en la casa del amigo. Cernan jamás volvió a mencionar el episodio. En sus últimos años de vida, evitaba incluso mirar al cielo. Los teóricos afirman que Cernan vio algo más de lo que relató, algo que quizás fue la verdadera misión del Apolo 17, una misión de contacto, de vigilancia o, tal vez, de advertencia. En el inventario de registros de la misión consta un rollo de película de 16 milímetros con una duración de 11 minutos. Su contenido fue catalogado solo como grabación no oficial, extravehicular. El video nunca fue divulgado, y su número de serie no aparece en ningún otro documento. Solo una línea en el informe técnico: restringido, JS-4 Malevel. Según un denunciante del sector de archivos de la NASA, el video muestra el momento en que Schmidt y Cernan observan un movimiento en el horizonte. La cámara, inicialmente apuntando al suelo, se eleva lentamente hasta revelar una estructura, una silueta negra contra el cielo lunar, en forma de lanza. Las últimas imágenes muestran a los dos astronautas intercambiando miradas en absoluto silencio. La cámara cae al suelo, aún grabando. Al fondo, un sonido metálico, como el eco de un golpe. Después, estática. La película fue sellada y enviada al Pentágono en 1974. Desde entonces, nadie más la ha visto. Hay un silencio que grita más fuerte que cualquier sonido. El Apolo 17 no fue solo la última misión a la Luna, fue la última por un motivo que nunca fue revelado, pero que se esconde en los fragmentos, en los cortes, en las miradas desviadas de los astronautas. Hay demasiados patrones, demasiadas omisiones, silencios calculados. Si no hubo nada, ¿por qué tantos registros borrados? ¿Por qué tantas muertes sospechosas? ¿Por qué un programa de miles de millones de dólares simplemente se detuvo? La respuesta puede que no esté en los documentos, ni en las cintas, sino en lo que no se dijo, en lo que jamás debió ser descubierto. Quizás, en diciembre de 1972, la humanidad no solo fue hasta la Luna. Quizás, alguien nos vio llegar y decidió dejar una advertencia, un susurro en el vacío, una presencia en las sombras, algo que la NASA vio y prefirió olvidar.